Muy buenas noches a todos, muy contenta de estar con todos ustedes, de volver a compartir una reunión de este seminario en donde voy haciendo un recorte de temas que me parece servirán para cuestionarnos si la angustia es todavía hoy aún signo de deseo. Vamos paso a paso. Nos tendremos que preguntar después el estatuto de la angustia, el estatuto del deseo, revisar la época, etcétera, etcétera. Pero en principio el seminario 10 es un seminario realmente como el 11, o que como después va a ser el 19, el 20. Son seminarios, yo diría como que hacen de lugar de bisagra en la obra de Lacan. Respecto de la organización que yo le voy dando al seminario, es una organización particular. Lo quiero decir, ya lo escribí en el chat, pero se los quiero comentar. Yo no estoy siguiendo al pie de la letra el seminario 10, porque eso sería dar un grupo de estudios del seminario 10, a lo cual estaríamos, pero más de un año, seguro. Si uno quiere buscar todas las referencias, todas las citas y demás, bueno, imagínense, para la clase de hoy todo el mundo tendría que haber leído Hamlet. Yo voy buscando lo que me interesa en función de preguntar ese aún, en función de esta cuestión de la demanda de análisis hacia el sintón, en función de interrogar el oficio de psicoanalista e interrogarlo hoy para poder cuestionar cómo trabajar hoy. No cuestionar al psicoanalista, sino interrogar nuestra propia práctica. Y interrogar quiere decir poner una pregunta en trabajo. ¿Por qué? Porque, a ver, ya veníamos interrogando la práctica analítica y bastante, con todo lo que es el discurso neoliberal, capitalista, etcétera, etcétera. Pero digamos que además la pandemia ha sacudido el mundo, y mucho. Y ha ha tenido un momento primero de furor de la solidaridad, podría decir algo así, furor de la hermandad, que tiene el mismo destino que Orfeo, ¿verdad? Orfeo con su lira quiso apaciguar el mundo, bueno, terminó embalsamado. Después les voy a mandar un trabajo porque, bueno, es uno de los temas de hoy, pero que como tengo un trabajo escrito sobre eso, es uno de los capítulos del libro La Odisea. Después se los voy a enviar. Bien, hoy nos proponemos 5 temas, más allá de la lira de Orfeo. 5 temas que tienen que ver con el inconsciente y el objeto afectado por el deseo, los tiempos de las escenas,
las dos identificaciones imaginarias, que me parece, hago así porque me parece muy importante hoy tener en cuenta las identificaciones imaginarias. El fantasma y el amor, la lira de Orfeo y el desquite de Tánatos, diría, y la garantía de la función del otro. Vamos por el primero. Debido a la existencia del inconsciente, dice Lacan en la página 35 del seminario 10, nosotros podemos ser ese objeto afectado por el deseo. La articulación del sujeto con el otro con minúscula y el otro con mayúscula muestra la función de la dependencia. Recordemos cómo la relación especular ocupa su lugar y de qué modo depende del hecho de que el sujeto se constituye en el lugar del gran otro. Su marca se constituye en relación con el significante que le viene del otro. Incluso es en tanto que marcada por la finitud que nuestra falta, y Lacan insiste, la nuestra, como sujeto del inconsciente, puede ser deseo. Deseo finito. En apariencia es indefinido, porque la falta, al participar siempre de cierto vacío, puede llenarse de distintas maneras. Aunque nosotros como psicoanalistas sabemos muy bien que no la llenamos de 1000 maneras. Esa falsa infinitud está ligada a la clase de metonimia que se llama recurrencia del uno repetitivo. Es la denominación más clara que he encontrado en Lacan para hablar del uno, porque si no es el rasgunario, el rasguniano, etcétera, etcétera. Es lo que repite, siempre como uno, el ese uno que repite. Ese uno repetitivo, digamos, es el que como analistas sabemos al que se reduce la sucesión de todos los elementos significantes en tanto que distinto en un análisis y que no agota la función del otro. Tendremos en cuenta que el deseo es finito porque no somos inmortales y el objeto A es su cuerpo y por lo tanto mortal. 2. El deseo tiene una determinación estricta porque, ¿no? Miren lo finito que está hilando Lacan. Determinación estricta. El deseo tiene determinación estricta. Porque si yo deseo en función de lo que el otro deseó para mí como sujeto, entro lógicamente primero como objeto, tal como fui determinado en tanto que objeto por el deseo del otro. Y esta es una determinación absoluta para mí. Esto es fuerte, pero esto recorre la obra de Lacan. En todo caso, bueno, para algo está un análisis, ¿verdad? Vamos a dejarlo acá. Solo puedo desear, sostenerme como deseante,
a partir de ese lugar que en la estructura se llama deseo del otro. ¿Qué deseo? Deseo ser causa del deseo del otro, de ese que inicialmente me determinó como su causa del deseo. Y para ello es necesario persistir. Lo importante es causar deseo, pero insisto, en determinados significantes, como el de la acá. Para ser causa del deseo del otro, dando vuelta a la cuestión, de ese otro que me determinó como causa del deseo, ¿verdad? Bien, es necesario persistir en el lugar de causa de ese deseante que es el otro. Hay 4 modalidades de causa del deseo. Los que vienen de hace tiempo en el seminario, creo que las van a identificar rápidamente. Voz, mirada, heces, pecho. Son lo que Lacan denominó objetos parciales, por supuesto, fuera del cuerpo. Por un lado, porque están fuera del cuerpo de la imagen especular. Por otro lado, porque están fuera del cuerpo biológico. Freud distinguió zonas erógenas como un lugar privilegiado del cuerpo biológico. Ustedes vieron que entre las zonas erógenas de Freud y las zonas, digamos, de sensibilización, neurológicas, metaméricas, etc., hay bastante similitud. Lacan insiste en que el sujeto del inconsciente no se presta a la biología y que entre los objetos de la pulsión no hay evolucionismo posible. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? En Freud es oral, anal, genital. Lo que va a decir es que no son, digamos, zonas, sino que estos objetos cumplen la función de borde que obedecen al plano proyectivo. Después, si quieren, alguien haga una pregunta del plano proyectivo, que no lo voy a explicar desde las matemáticas, pero sí desde la clínica y desde un ejemplo, un ejemplo de Lacan con el cual yo juego. El fantasma es soporte del deseo. Y hay una escritura, digamos, una lectura de la fórmula del fantasma que ofrece Lacan, que me parece interesante. Sujeto tachado de A. No sujeto Losange A. Sujeto tachado de A. El fantasma encubre, recubre el deseo, engaña y muestra. Bien, vamos al tema de la escena. La dimensión de la escena ilustra la distinción radical entre el mundo y, podríamos decir, lo que se dice, entre el mundo y aquel lugar, aunque sean cosas del mundo, pero que son dichas. O sea, las cosas del mundo que entran en la escena de acuerdo a las leyes del significado. Lacan describe 3 tiempos. Esto me parece interesantísimo. Uno, el mundo.
2, la historia. 3, la escena dentro de la escena. El primer tiempo, el mundo, habla del mundo cósmico. Si quieren van y lo leen, pero no es lo que más me interesa. En todo caso, es el mundo temporoespacial para Occidente, dominado por lo biótico y lo cronológico, etc. El segundo tiempo, un tiempo muy visto por Freud, la historia. No se trata de lo cronológico, sino de la otra escena inconsciente. Esa dimensión de la historia que siempre tiene un carácter de escena. Y un valor que puede ir tomando diversas dimensiones, pero que siempre aportan una marca propia, una característica, un estilo de diferencia o de repetición. Podrá tratarse de cómo cada uno, cada sujeto, subjetiviza. Disculpen, no encontré la palabra adecuada para hablar de subjetivación, ¿no? Porque no es cada uno, es cada sujeto del inconsciente. Subjetiviza las propias fantasías, o sea, cómo cada uno se ubica o quedó ubicado respecto del incesto, la escena primaria, la castración, la seducción, el parricidio. O también, para aludir a la carta 52 de Freud, ese ordenamiento que de tiempo en tiempo sufre el material preexistente, sufre o tiene, no sé si sufre, eso fue palabra mía, digamos, es un ordenamiento en donde se reorganizan nuevos nexos, hay nueva retranscripción del material preexistente de las huellas anémicas. Las marcas de la historia o que hacen historia pueden cambiar de sentido y pueden ser evocadas en cualquier momento para significar que aportan su marca o que el sujeto aporta su marca. Tal como Freud dice, más allá del principio del placer, cuando habla de compulsión a la repetición. Algo más allá del principio del placer, porque Lacan insiste con que el valor de la historia y cómo ese valor de la historia puede ir cambiando de sentido, marca un estilo de diferencia. Y eso me interesó porque es estrictamente freudiano en esto. Dice, él lo que dice es su estilo de diferencia o de repetición. Y más allá del principio del placer, Freud va a considerar que la pulsión reprimida nunca deja de aspirar la satisfacción. Satisfacción que consistiría en la repetición de una vivencia primaria de satisfacción, y agrega que para ello todo es insuficiente. Por eso la frase típica de Freud: la diferencia entre el placer de satisfacción hallado y el pretendido, la diferencia, o sea, la marca de diferencia entre el placer de satisfacción hallado y el pretendido, engendra el factor pulsionante. No admite ningún subrogado, va a decir Freud, sino que siempre empuja para adelante.
Lo importante de tener en cuenta esta cita freudiana, además ya al principio del placer, pueden ver capítulo 3, capítulo 5, en un texto resumen de esta reunión que yo les voy a pasar, están unas citas con las páginas, etc. Lo importante es que esa marca del carácter al cual alude Lacan y al cual alude el texto freudiano, no es el carácter de psicología, ¿no?, sino un carácter, podríamos decir, que marca, es la marca del encuentro fallido. Encuentro fallido de la búsqueda. La búsqueda, busca, y siempre es un encuentro fallido. ¿Por qué? Porque en todo caso, toda búsqueda es encuentro de una diferencia. Es decir, ¿no?, se busca algo pretendido, no se encuentra. ¿Qué es lo que se encuentra? Una diferencia. ¿Qué diferencia? La diferencia entre el objeto y la cosa Dasdin. Tanto en el texto del Seminario 10 sobre todo, pero también en Mazota, que esa es una lectura de Mazota, como en el texto de Freud. No se especifica muy bien si esta diferencia entre el objeto y Dasdin se refiere a la representación objeto del inconsciente. Podría ser la representación cosa. Perfectamente puede llegar a tomarse de ese modo. ¿Por qué? Porque la representación cosa del inconsciente tiene dos componentes. Disculpen mi alemán, Sach y Dasdin. Sach es el predicado, compuesto por esa juxtaposición de restos de sensopercepciones que están organizadas por lo óptico, y Dasdin, el núcleo inasible, imposible de representar, pura marca del encuentro con el semejante. Yo siempre digo que el complejo del semejante surge de ahí. El complejo del semejante, Freud lo hace surgir de la dependencia con el semejante, etcétera, etcétera. El complejo del semejante es que ese semejante incorporado es imposible de ser rehallado. Bien, también eso justamente, esa marca de diferencia, eso de que ese semejante que marca el corazón de mi ser, es imposible de ser hallado. Eso es una marca de castración. Voy a pasar por alto las tres citas que después les propongo que las lean en alusión a esto. Lo importante es que para Lacan, en la relectura que está haciendo de los textos freudianos sobre la historia, ¿verdad?, lo que él va a decir es la historia deja residuos superpuestos. Sí, es freudiano eso. Las huellas némicas son residuos superpuestos que se acumulan sin preocuparse por las contradicciones. Enteramente freudiano.
El mundo, dice, es un amontonamiento, un depósito de restos de mundos que se han ido sucediendo y que no, por ser incompatibles, dejan de hacer buenas migas, demasiado quizás, en el interior de cada uno de nosotros. Eso es la ironía lacaniana. Dice, no son simples restos acumulados provenientes de las escenas cuando se encontraban, por así decir, de gira. Quizás eso sea el mundo. Bien, interesante. Hay algo más interesante, mucho más interesante, que está en relación a lo que hemos trabajado alguna vez como sujeto infatuado, en fin. Se trata de la escena dentro de la escena. Se trata de una escena que representa a otra en la cual el personaje no puede animarse a realizar la voluntad del fantasma. Lacan piensa este tiempo desde la función del duelo freudiano. Dice, esa especie de reverso que señaló en el llanto consagrado al difunto, ese fondo de reproche que supone el hecho de que de la realidad de aquel a quien se ha perdido, solo se quiera recordar la pena que dejó. ¡Qué crueldad tan chocante! ¿Por qué no regocijarse de que el difunto haya existido? A nosotros nos parece que los campesinos, dice Lacan, ahogan con sus banquetes una insensibilidad perjudicial, cuando en realidad hacen algo muy distinto. Celebran el advenimiento de aquel que se fue a la gloria, que ha estado vivo entre nosotros, pero que se fue a la gloria. Dice, Freud vio en esta identificación con el objeto de duelo algo negativo, y yo le veo su fase positiva. Para ejemplificar esto, alude a un episodio de Hamlet, digamos, a varios episodios de Hamlet. Uno es en donde, digamos, en la representación, ¿se acuerdan que Hamlet lo que va a hacer es contratar a unos actores para que lleven adelante una obra de teatro en donde suceda que el hermano del rey mate al rey? Bueno, lo que sucedió, ¿no? Y de esa manera, digamos, poder vengarse, en fin. Sin embargo, lo que Lacan observa es que la complejidad de la escena dentro de la escena queda de manifiesta en un episodio. En el episodio en donde Hamlet se desborda y hace toda una crisis de agitación, muy maníaca, etc. En el momento en donde aparece Lucianus y lleva a cabo su crimen, tanto contra el rey Claudio como contra Gertrudis. Como exagerada, infatuada, esa, digamos, agitación, ese furor que le toma. También Lacan
lee autores que han leído Hamlet y lo comentan y demás, toma en cuenta dos cosas más. Una, que la vestimenta de Lucianus era la misma que la de Hamlet. Dos, que Luciano, o Lucianus, es el sobrino de Claudio, posición homóloga a la del propio Hamlet respecto de Claudio. O sea, ahí hay una cuestión especular interesante. Lo que Hamlet hace representar en la escena es a él mismo, dice Lacan, a él mismo llevando a cabo el crimen a través de la imagen especular de Lucianus. Todo esto tiene un punto de insuficiencia. La insuficiencia es que cuando Hamlet puede dar muerte a Claudio, lo va a matar, lo tiene ahí a tiro para matarlo, y frena su espada y dice, no, ¿cómo lo voy a matar en el momento que está rezando? Es su momento santo, no lo puedo matar, esperaré. Otra observación de Lacan muy interesante es la identificación de Hamlet con Ofelia, la novia suicidada. ¿Se acuerdan que Ofelia es hija de Polonio? Hamlet tenía fama de loco, con lo cual no era buen candidato, por más que fuera el príncipe heredero de Dinamarca. Bueno, no era un loco, no es candidato para nadie. Entonces el padre de Ofelia no quería saber absolutamente a nadie, se había contratado a algunos aparentemente amigos de Hamlet para que se lo llevaran a Inglaterra y en Inglaterra lo mataran, en fin. Bueno. El asunto es que, digamos, por error, Hamlet mata al padre de Ofelia. Y entonces Ofelia se suicida. Lacan dice, Ofelia se ofrece en sacrificio a los manes de su padre. ¿Qué son los manes? Son unos dioses infernales considerados benévolos porque purifican el alma de los difuntos. Miren qué interesante, son infernales pero benévolos. Y lo que va a decir Lacan es que ella se ofrece en sacrificio a estos dioses, cediendo su honor de cristiana. Es algo de mucho peso para Dinamarca, para la época, para la obra de Hamlet, etc. Pero la venganza por la cual clama Ofelia, que no ha sido satisfecha, es que ella sabe, y ahí juega con él no sabía, etcétera, etcétera, ¿no? Ella sabe que Hamlet fue para su padre un objeto ignorado. Lacan va a denominar a un momento que le llama furor del alma femenina, a eso que se apodera de Hamlet y le da al final fuerza para combatir con Claudio y también contra su imagen especular, Laertes, que es el hermano de Ofelia, etc. Como que toma, podríamos decir, la fuerza prestada
el alma femenina. No poca cosa está diciendo acá. Él dice que ese episodio revela al desnudo la identificación con el objeto que Freud designa como el mecanismo fundamental de la función del duelo, la identificación con el objeto perdido. Da toda esa vuelta para hablar de la identificación con el objeto perdido, pero en todo caso, bajo, digamos, el artificio de la escena dentro de la escena. Creo que es el punto más importante para poder hablar de la identificación con el objeto perdido. Bien, dos clases de identificaciones imaginarias. La identificación con la imagen especular, Hamlet con Laertes, por ejemplo, y la identificación con A, con el objeto petitar, en tanto objeto del deseo. En el ejemplo relativo a Hamlet, es en tanto objeto de deseo ignorado, desaparece de la escena para ser luego reintegrado a la misma vía la identificación femenina. Lo que va a decir Lacan respecto de Hamlet, ¿no? Está de acuerdo a la tragedia y dice, por este juego de reconocimiento retroactivo, por esa vía, dice él, se sitúa lo que constituye el punto extremo de su destino. Juega con la culminación hamlética, neológico, ¿no? Y dice, aquí es donde he llamado el tercer tiempo. Nos muestra dónde conviene dirigir nuestra interrogación. Concierne al estatuto del objeto en tanto objeto del deseo, por la vía del abordaje de la angustia. Esto me parece muy interesante para interrogar nuestra praxis, para interrogar hacia dónde dirigimos los análisis. Él va a decir, identificación misteriosa y enigmática, por cierto, ¿eh? Otro tema es la subsistencia del fantasma en la teoría del amor. Ya en 1958, no se hagan ilusiones, ¿eh? Este no es el amor romántico. Ya en 1958, Lacan habla del tema de las pasiones del ser como amor, odio e ignorancia. Pensando a esta última, la ignorancia, del lado del gran otro. En cambio, acá en el seminario 10, me parece el 21 de noviembre, la ignorancia queda del lado del sujeto. Él la juega en un párrafo, juega así como le gusta a él, con homofonías, etc. Yo te deseo, aunque no lo sepa. Le digo al otro que deseándolo, sin duda sin saberlo, siempre sin saberlo, lo tomo como el objeto para mí mismo desconocido de mi deseo. Es decir, te identifico a ti. ¿A quién?
hablo con el objeto que a ti mismo te falta. Tomando prestado este circuito obligado para alcanzar el objeto de mi deseo, realizo precisamente para el otro lo que él busca. Si, inocente o no, tomé este desvío, el otro en cuanto tal, a ti, objeto de mi amor, caerá forzosamente en mis redes. El otro estará en mi red, pero ¿podrá ubicarse como causa de mi deseo? Porque es interesante lo que está señalando en este juego de yo no sabía, ¿no? Yo te deseo aunque no lo sepa. Sos la causa o el objeto de mi deseo, pero ese deseo es desconocido para mí, etcétera, ¿no? El asunto es que, digamos, todo gira en torno a yo inocente, lo que voy a hacer es ponerme en el lugar en donde vos querés que yo me ponga, porque así vas a caer en mis redes. El punto es si nos ponemos en ese lugar. ¿Podrá ubicarse el sujeto como causa del deseo? Hay un momento, a partir de esto, de trabajar la cuestión de las pasiones, etcétera, que Lacan se pregunta, pero ¿por qué no nos ponemos contentos si inventamos un mito de tótem y tabú sin nada pasional? Nadie mata a nadie. ¿No estaríamos contentos con eso? Bien, el asunto es que sin las pasiones, si todo fuera armónico, no hay deseo. Sin las pasiones, sin el amor, el odio y la ignorancia, porque lo que se ignora es, digamos, la ignorancia es, se detesta la ignorancia que tiene el otro respecto del deseo propio. De eso se trata la ignorancia. Y por último, otro tema que he destacado es la cuestión de la castración como garantía de la función del otro. Y hay que ver si el neurótico quiere pagar ese precio, cómo lo paga, hasta dónde lo paga. Y creo que esas son las cuestiones a revisar en un análisis. Lacan va a decir, el neurótico hace de su castración lo que le falta al otro. De algún lugar hace de su castración algo positivo, a saber, la garantía de que el otro cumpla su función, que funcione. Dice, él señala ese otro donde el sujeto no se ve sino como destino. ¿Se acuerdan que es el otro que le marcó una historia, que lo sobredeterminó, bla, 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 bla? A punto que Lacan dice, bueno, el sujeto termina perdido en el océano de las historias. Me gustó mucho esta metáfora del océano de las historias. Y entonces él mismo dice, bueno, al final, ¿qué son las historias sino una inmensa ficción? ¿Qué puede asegurar una relación del sujeto con este universo de significaciones? Sino que en algún lugar haya goce. Esto solo puede asegurarlo por medio de un significante y por fuerza
Este significante falta. Ahí está la cuestión. El goce se asegura a través de un significante, pero del significante que falta. En este lugar faltante, el sujeto es llamado a hacer su aporte mediante un signo, dice Lacan. ¿Cuál? El de su propia castración. El neurótico consagra su castración a la garantía del otro y ante esto se detiene. Se detiene por una razón en cierto modo interna al análisis, destaca Lacan, y que resulta de lo siguiente. ¿Qué es el analista? ¿Quién lo conduce hasta esa cita? ¿Se acuerdan el final de Dirección de la Cura? Que yo les dije, miren que con eso va a seguir, ¿no? El final de la Dirección de la Cura, y digamos, desde el capítulo 3 en adelante, Dirección de la Cura, la cura hacia la castración. La castración no es, escuchen esto, a fin de cuentas, nada más que un momento de la interpretación. Volvamos a preguntar, ¿hay que preservar la dimensión de la angustia? Muchas gracias. Hasta aquí llegó hoy y abrimos al debate, a los comentarios, a las preguntas. Perdón a los varones que generalmente tienen una tendencia obsesiva y el personaje era Hamlet, pero estaba Ofelia, estaba Ofelia, que bueno. Sí, yo Redimía su quería, padre. Sí, Marcelo. yo quería pensar esta frase que dijiste de Me la lees. Lacan, Sí. que habla, me parece que decías algo sobre Hamlet, que es el furor del alma femenina. Sí, él dice que es tomado por el furor Tomado, del sí. alma femenina. Tomado por el furor del alma femenina. Y, A y ver, a- sí. y dice, así construye su destino, ¿no? O sea, miren lo que le pasa a Hamlet. Si por un lado, furor del alma femenina, la miércoles, qué furor tuvo el alma femenina, la de suicidarse, ¿no? Si a mí me hubiera dicho furor del alma femenina y habla de la bella carnicera, ¡bravo! Pero furor del alma femenina, la suicidada, Ofelia la suicidada. Y él lo que va a decir es que a partir de ahí Hamlet tomó la fuerza para matar a Claudio, bueno, hizo desastres, porque mató a Claudio, mató al padre, por error, mató al padre de Ofelia. Bien. Pero lo que va a decir es tomar ese furor, yo creo que es es una alusión interesante, tomar el furor del alma femenina. Digo, es una alusión interesante porque hay que ver si el alma femenina, en estado de furor,
¿acaso no es la imagen de ese desenfreno, digamos? Y todo desenfreno puede llevar a un fatal destino. A ver, te diría una versión de más de lo mismo, por así decir, de ese lo mismo que repite, de Ofelia, es la mujer que se suicida, que se enferma, vamos a ponerla más liviana, no se mata, se enferma, para hacer sentir culpable al hombre. En cambio de ingeniarse de mil maneras para hacer causa del deseo del hombre, ingeniarte, probarlas todas, no, elige el lugar de la culpa, o sea, se sacrifica por el otro, le ofrece su vida. Después, a ver, yo lo marco a esto porque esto fue algo, esta imagen de la mujer que se sacrifica por el amado es una imagen muy repetida. A ver, la contracara de eso, ¿no? La violencia feminicida. ¿No? A la violencia feminicida todos nos asustamos, pero a ver, la mujer tiene sus artimañas para dejar a un hombre culpable de por vida. Porque no solamente lo deja sobreviviente, que ya sería culpable, sino encima, por tu culpa me maté, porque me ignoraste me maté, porque no me reconociste como yo quería me maté. Y ni siquiera te lo dije. Lo tenías que adivinar. ¿Cómo no vas a adivinar lo que yo quiero? Pero somos buenas, Marcelo. No, sí, es tremendo esto de esto, sí. No sé qué te reís, Claudia. Después de esa historia es muy difícil creer que somos buenas. No, no, acá no hay nadie bueno ni malo, somos Es todos solo una como, historia, ¿no? Barroso, Es como una digo yo. historia, es una historia. O sea, es un océano, dijeron por ahí. como dice Lacan, Hamlet no es un personaje real. Las Es, historias son pura ficción. es una Son ficción ficción. de Shakespeare, digamos. Yo quería hacer una pregunta, no sé si después, Amelia, mandás vos algún PDF, un Word, pero leíste una frase de Lacan sobre el duelo que me pareció tremenda y quería saber de qué texto es, dónde, que... Seminario 10, creo que en la página, No, ay, no, en la clase puede ser, la que porque él dice, qué crueldad. la que Lacan habla del duelo y habla algo de Freud, porque Lacan dice que el duelo lo hace Hamlet cuando Laertes está ahí en la tumba, que él asume ahí el duelo y la pérdida. Y vos leíste una frase que dijo Lacan sobre el duelo que me pareció tremenda.
Y yo me perdí ahí Porque porque... dice que qué crueldad. La frase que yo leí de Lacan es donde Lacan habla de algo así como ¿por qué no festejamos como hacen los campesinos? ¿Por qué no nos alegramos sí, porque ya partió? claro, sí, Este, eh, lo dice con cierta claro, sorda, claro. sorna, ironía, etcétera. Y él dice, bien, esta es la identificación con el objeto perdido. O sea, la identificación con el objeto perdido lleva la marca del odio. Perfecto. ¿No? Te moriste porque te podría haber matado. A ver, es la marca de toda relación humana, el odio-enamoramiento. Claro. ¿No? Es decir, ese otro semejante puede ser, es el primer objeto de amor y es el primer objeto hostil. Es coherente con eso. Freud es coherente con eso, Lacan es coherente con eso. Lo que pasa es que lo pone demasiado desnuda la cosa y como él mismo dice, qué crueldad, ¿eh? Después de que lo dijo, qué crueldad tan chocante. Bueno, yo quisiera escuchar algunas chicas que hagan una pregunta. A ver, alguna Fela o alguien por No ahí, sos por el favor. único varón, ¿eh? Está Héctor, ya vuelve Tiago, quiero decir para el lunes que viene, hoy me olvidé. Hay toda una parte más, un tema más que me gustaría desarrollar, pero que contabilicé que no daba una hora hoy, que es en relación al falo. Eh, que es el final de la clase, creo que del 21 de noviembre o del 28 de noviembre. Pero son 2 paginitas que no son 2 paginitas para sacarle provecho. Ahora, a mí me pareció que esta cuestión de las escenas en Freud está trabajado bajo, digamos, no de la escena dentro de la escena, ¿no? Ese tercer tiempo, no como lo cósmico, yo creo que Freud lo ha dejado caer. Que al final de la obra, o más o menos mitad de la obra en adelante, desde 1920 lo deja caer. Pero Lacan agrega esta cuestión de la escena dentro de la escena, que yo la tomo como ese sujeto que se objetiviza de tal manera que se infatúa y se la cree. Y bueno, es algo de la clínica actual. Amelia, en esto de la fantasía, que es como esta historia em, que entiendo el sujeto necesita para protegerse, digamos, del gran otro.
Sí. Bueno, yo sé que hemos hablado mucho de que no, hasta dónde ir en esa exploración que hay del fantasma, ¿cierto? En la clínica, ¿cómo se da cuenta uno de que la persona no goza con el fantasma? Es como si en ese decir todo el tiempo, como en esa necesidad de explicarse, a veces aparece algo del goce y que se le repite a la persona y no sé si eso se le llama atravesar el fantasma, pero ¿cómo situar eso para la persona? O sea, ¿cómo es que cuando yo lo escucho como No, analista a ver, puedo eh, trabajarlo? a ver, yo lo que diría es, lo que hay que revisar es el estatuto de los objetos de la pulsión y qué consistencia tienen esos objetos de la pulsión. A ver, los cuatro son maneras de causar el deseo del otro. Así que, bien, bueno, humano es querer causar el deseo del otro y humano entonces es valerse de estos objetos fuera de cuerpo. Ahora, cuando el objeto de la pulsión no es competente, sino consistente, que no admite metaforización posible, ahí, bueno, es para trabajar la relación del sujeto con ese objeto de la pulsión. Trabajar la relación del sujeto con su empuje al goce. ¿Qué imperativo superyoico lo está empujando al goce? ¿Cuál es la voz, el oigo, ¿no? Jesuí, Yehui, que se mezcló ahí entre el soy y el oigo, el escucho, para que ese sujeto pues, tenga que condescender a la voz. No la pueda equivocar. Y también lo verás a partir de, el analista puede jugar a equivocar, porque ese objeto va a aparecer en alguna desinencia, de alguna manera se va a perfilar, el analista puede jugar a equivocarlo. Y hay que ver si el objeto se deja equivocar o no. En la medida en que el objeto se deje equivocar, es que, ¿no? Es como que se lo va agujereando. Yo siempre me imagino que, digamos, atravesar el fantasma es agujerear el objeto de la pulsión. Porque, a ver, agujerearlo múltiplemente, ¿no? Porque, ¿qué es lo que hace el neurótico cuando goza? Manda la flecha y la clava, pero le da justo en el centro, no equivoca. En cambio de hacer el recorrido y
gozar en el recorrido, como quien diría, goza en el fatal destino. En cambio de gozar en la tensión entre el arco y la flecha, ¿m? Que es uno de los ejemplos que pone Lacan, se goza de dar en el blanco. Dar en el blanco es matar al jabalí, matar la perdiz, matar al otro, matarme. Amelia, Sí, con lo Patricia. que me preguntaba, agujerear el objeto de la pulsión es restarle consistencia a Exacto, sí, través, en ese sentido. por ejemplo, de lo multívoco del significante y de Sí, qué otras formas. señora. Bueno, Una de las formas es a través de lo multívoco del significante. Sí. Otra de las formas, ya sobre una transferencia de trabajo muy bien desarrollada, es el corte. Cuando el objeto de la pulsión, pues ya lo tenés aislado, se pasea, como quien diría, por la sesión, mandas el corte, la expansión. Porque ese corte es un corte de la relación del sujeto con el objeto. Y ese corte permite un reordenamiento. A ver, yo he estudiado mucha topología, lo lamento porque no me gusta. Y bueno, he estudiado topología embarazada de mi hija menor que tiene 37 años, cumplió. Todo el grupo de estudio venía a mi casa. Bien, no hubo vuelta. Pero lo que, entonces no me voy a meter con figuras topológicas, pero yo lo que les diría es realizar un corte en una cadena asociativa permite el reordenamiento del cual hablaba Freud, permite el reordenamiento de la Carta 52. Obliga a un reordenamiento. Obliga al sujeto obliga al sujeto del inconsciente a que trabaje reordenando otra vez las fichitas. Pero es un reordenamiento, si algo cambia. Que en ese sentido, también Freud estaba muy bien orientado cuando él decía que la transferencia es una reedición. Quizás no pudo pensar, digamos, la magnitud de la marca de castración. Quizás, porque a partir de 1920 le da mucha importancia. Pero en el 23 otra vez, es decir, estuvo ahí. Lacan es quien más ve la importancia del complejo de castración. Ve la importancia del complejo de castración porque, a ver, lo peor que puede pasar con un sujeto es que no esté en relación a la castración. El costo va a ser, no hay deseo.
Y si no hay deseo, el lugar que me queda va. El lugar es el de tragado por la trampa del otro, por el goce tramposo del otro. A ver, de seguro que vieron la película de Sade. Cómo le promete el oro y el moro, y cada vez que la chica se le quiere escapar, cómo él la vuelve a seducir, la envuelve, qué sé yo, para volverla a mortificar. Él está tragado por el objeto. Y en ese sentido, a ver, yo tengo, bueno, quizás mi posición clínica, en esto agradezco mi formación lacaniana. Mi posición clínica es de mucho respeto y no es moralista. Y entonces yo creo que el perverso sufre. El psicótico sufre, el perverso sufre, cada uno a su manera. No es que el perverso la pase de primera, ¿eh? Un comentario. Fabiana, adelante, bienvenido al comentario. Me hace acordar esto que decías recién, a la fábula de la rana y el escorpión, ¿no? Donde el escorpión, bueno, le insiste a la rana: si yo te pico, te morís vos y me muero yo, porque yo no sé nadar. Y finalmente, cuando ella le reclama, le dice: es mi naturaleza. Y efectivamente se mueren los dos. Tal cual. Tal cual. Pero se mueren los dos. Claro, claro. Ella envenenada y él ahogado. O sea. Se me vino ese recuerdo cuando te escuchaba esto, ¿no? Sí. El perverso sufre. A ver, aquel que queda privado de ser causa de deseo, ser causa. Yo considero que no la pasa bien en la vida. Yo siempre los macaneo a mis hijos, pero valga el chiste, ¿eh? Me hago cargo. Yo soy fanática hasta el día de hoy de Piazzolla. Y tuve la suerte de estar en el estreno de La balada para el loco, cantada por Amelita Balta. Ese día es un día memorable en mi vida, por muchos motivos, entre ellos, bueno, a Piazzolla. Y yo siempre les digo a mis hijos: si ustedes me ven caminando por Arenales con una banderita, déjenme feliz.
Si hago eso, nada más. Déjenme feliz. ¿No? O sea, cada uno articula la causa como puede, pero el asunto es articular la causa, es ser causa, es encontrar la causa. Hay un dicho, y es, le volvió el alma al cuerpo. Lo tomo por lo que dice en el seminario 20, ¿no? De que hay que encontrar el alma. Que me perdonen los psicoanalistas que la palabra alma no les gusta, bla, 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 pero bueno, juega con la cuestión de se alma el alma. ¿Qué ejemplos podrían dar de escena dentro de la escena? A ver, se lo tragó la escena, decimos nosotros. Ese es un dicho, por lo menos argentino. Se comió la escena. Están las dos, ¿no? Se lo tragó la escena, se comió la escena. A mí, me gustó todo, pero en un momento me perdí un poco, porque cuando vino la frase esa que dijiste de el perverso sufre, ahí me quedé estancado. Y se me vinieron imágenes de algunos pacientes que en algún momento consultaron una vez sola porque se fueron, obviamente, y siempre te queda esa sensación de que no, estos tipos, o porque la mayoría son La tipos, angustia queda de tu lado. claro, la mayoría son tipos, y yo personalmente nunca tuve un caso de una mujer o un género que sea que consulte desde una posición tan de perversión. Pero después, bueno, fue siguiendo la charla, este ejemplo que puso Fabiana Bustos, y después, bueno, dije, me voy a enfocar acá en Hamlet. Y hay veces que está bien, es una ficción de Shakespeare, pero hay un punto en donde bueno, están todos estos asesinatos y esta sensación de que no hay nada de neurosis, digamos, todos se matan, se matan todos, se suicidan, se- y y bueno, este, no es la familia argentina exactamente, ¿no? Pese a que todos metafóricamente se maten y todo, pero bueno, no se matan. Algunas cosas que uno ve por tele sí, pero está todo este juego donde pese a todo no se matan. ¿Estoy muy equivocado? Yo te diría, en algunos lados sí, en otros no, depende de las historias, etc. Sí,
Porque hoy, a ver, en la televisión, yo ya no, digamos, pero cuando veo noticieros siempre hay alguna. Hoy, a la mañana, una hija adolescente con su pareja homosexual adolescente, mataron a palazos a una madre de 50 años, 52 años, una cosa atroz. A ver, una cosa muy atroz, en donde estaba el goce de matar, porque si no, ¿sabés qué? Un adolescente le dice a la madre, no me molestes, por ser elegante, te lo digo así, no me molesta, o hace lo que quiere, no le da bolilla a la madre, en tantas cosas los hijos no dan bolilla, y esta necesitó matarla a golpes. En cambio, en todo caso, discutir, en fin, no lo arregló con palabras, lo arregló con golpes y con la muerte. Y por el otro lado, te diría, a principios de siglos, las familias aristocráticas, ponete a leer ciertas historias, los que se debatían a duelo por una mujer, a ver, no se podían sentar a hablar con el otro tipo, si la especularidad era tal que o vos o yo. ¿Qué pasaba ahí? ¿De qué se trataba la lucha del puro prestigio? Evidentemente una pendulación imaginaria muy particular. Bueno, pero entonces sería algo así que, por ejemplo, yo al leer Hamlet tengo una lectura muy neurótica, porque en el medio de todo esto, la verdad que digo, yo sería como una Ofelia, digamos. Se están matando todo el mundo, por más que tengan un discurso muy culto, poético, romántico, porque las palabras que pone Shakespeare en cada uno son todas súper aristocráticas y cultas, que parece que cada uno se formó no sé dónde. Sin embargo, todos se terminan matando. Y hay una que dice, no, en el medio de todo esto, renuncio a todo esto, chao, me tiro, no quiero saber nada con nadie. Es muy neurótico. Digo, no sé, me pareció, hay una parte que me parece un espanto. Esta novela humana, lo barroso, ¿no? De lo humano, a ver, te desnuda, pero por eso, a ver, esa... Es decir, ser causa, una cosa es ser causa de deseo y otra cosa es ser causa de deseo del otro. Si soy, ¿no? Ser causa de deseo, el sujeto cae sobre el lado del sujeto, causa de deseo, causa de mi deseo. Ser causa de deseo del otro, ¿cómo se la voy a hacer pagar al otro? Claro, al final de cuentas. Porque soy esclavo del otro. Si para ser causa tengo que ser causa de deseo del otro, soy esclavo del otro. Lo voy a odiar. No me queda otra. Entonces, a ver, todas las tragedias, no solamente Hamlet, todas las tragedias, lo que muestran es este lado de lo humano, del amor al fatal destino, como quien diría. Claro. Ahora, también a mí me pareció interesante, por eso les marqué esta cuestión que para ser el año 62, él sigue diciendo, de
el otro nos marca una historia que nos sobredetermina. Sí, claro. Por suerte que, bueno, hay reordenamientos, se pueden producir reordenamientos, que creo que esa es la apuesta del psicoanalista, producir el reordenamiento de la historia. A ver, la historia no la podemos, no hay electroshock como es selectivo para que se nos vaya una idea de la cabeza. Yo siempre digo, ay, si hubiera un electroshock selectivo, yo voy primero ahí, sáqueme esta neurona, esta idea, que no, esta neurona que tiene esta idea, genial. Pues las neuronas no tienen ideas ni sentimientos y no hay electroshock para eso. Ok. Pero, ¿qué puede decir? La historia no se puede borrar. Sí hay dos cosas. Uno, dicho por Freud, la función olvido. No represión, olvido. Se licúa. Dos, el reordenamiento. A mí me parece que son dos elementos muy importantes para tener presente en la dirección de la cura. Sí, y a mí, leyendo Hamlet, en definitiva, lo que más me llamó la atención para seguir leyendo toda la obra es el poder del fantasma, que en definitiva es lo que, bueno, lo que va llevando toda la obra, ¿no? Y el desenlace de toda esta ficción, ¿no? Y que, claro, y a ver, este terrible lugar de el padre le pide que vengue su muerte cuando el padre lo ignoró. Que muestra a su vez algo muy humano. Por ahí aparece alguien a pedirte un favor y resulta que ese te hizo antes un daño. Y eso es lo humano. Por eso siempre digo, bueno, humus, barrosos somos. Bañémonos todas las noches, por lo menos, saquemos un poquito de barro. En relación por dónde andaba Patricia, ahí está. Patricia, me imagino que te sonó fuerte esto de que el otro te sobredetermina. Porque ella que trabaja adopción, saber que ese otro te sobredetermina. En tanto, no, a ver, es interesante porque los analistas no hacemos anamnesis y entonces puede ser terrible hacer una anamnesis y preguntar si el hijo fue deseado o no, porque tampoco es una respuesta que la madre pueda dar conscientemente. Y no se trata de la madre real, se trata de la madre como alguien la subjetiviza. Pero hay historias e historias. Hay historias e historias. Porque, bueno, a veces una madre en duelo no alcanza a divinizar al hijo.
¿no? Ese es un encuentro muy desgraciado. Una de mis grandes preguntas es ¿qué hacer? ¿Cómo ayudar a una madre en duelo? Es todo un tema. Sí, Amelia, qué bueno que la observación que haces. Elizabeth, permíteme un momentito, qué pena, creo que estábamos coincidiendo en el momento de participar, pero con lo que menciona Amelia me hace recordar, bueno, un caso que lo presenté hace un par de años en la Universidad del Valle, algo pues de psicoanálisis e instituciones, y compartí justo una experiencia, bueno, digamos, de leer, de lectura y análisis de digamos, un expediente, ¿no? De 4 folios y esa parte inicial donde la describen, pues, y entran allí a participar policías y llega a ICBF, bueno, en fin, ¿cierto? Defensor de familia, bueno. Mi recuerdo es como era una niña, nace una niña en un hospital y la madre pues vacila, se va, la deja allí tirada y luego, bueno, es reportada a los policías pues bueno, hacen la ruta como tal debe ser y pues reportan a ICBF y allí esta madre, bueno, se esconde, o sea, no contesta teléfonos y luego ella va apareciendo. Cuando aparece, cuando la ubican, es la madre de ella, o sea, la abuela de esta niña, que insiste en que esta madre debe hacerse cargo, ¿no? Y yo lo que notaba era que pues esa parte no se leyó cuando la madre decía que esta era la tercera hija y precisamente había sido, bueno, producto de una relación fugaz, donde un hombre que ni sabía dónde estaba, ¿cierto? Y los otros 2 hijos pues estaban con ella, pero pues en una situación económica muy compleja, también creo que con un maltrato allí de por medio y bueno, de alguna manera ella dio a entender con unas pocas palabras, bueno, en fin, que pues había sido como producto más bien de un abuso o algo por ahí. Entonces, pues esta madre no podía maternar allí, sin embargo, me llama la atención cuando yo pues encuentro tomo tras tomo donde varias de ese expediente donde no sé, alrededor de un año están en esa vacilación donde la madre, esta señora, va y pues a la institución donde estaba la niña, porque no podían hacerse cargo de la familia extensa, y la abuela también va, pero esta madre no puede, digamos, en esos encuentros está en otro cuento, está en otro asunto, está mirando, ¿cierto? Le lleva de pronto una golosina, pero está hablando con otras señoras, y al final ella dice que no, que ella finalmente no se va a hacer cargo porque ya no quiere y no puede. Entonces, bueno, algo por ese lado, cuando tú mencionas esto, yo digo, ¿cuántos asuntos no se tienen en cuenta? Precisamente hay asuntos muy complejos que a veces se juzga muy rápido a estas mujeres y no se les apoya y digamos ese lugar, por ejemplo, yo desde el comienzo yo leí, yo dije, aquí ella mencionó algo, o sea, ella nombró algo en ese hospital y eso se pasó de largo, entonces se pasó de largo el defensor de familia, el psicólogo, el trabajador social, en fin, a la misma abuela, etcétera. O sea, y eso fue, y claro, los niños también, la niña en este caso, muchísimo Se ahí. prejuzgó, sí. En Infancia en estado de excepción de Mercedes Minicelli, ella comenta un caso que yo cuando presenté el libro lo comenté mucho, el caso de una niña que, a ver, había sido abusada por el marido de la madre. La madre, bueno, no sé qué cuentos arma, cómo es que consigue que una niña de 12 años vaya a una casa de rehabilitación por trastornos de conducta, etcétera, etcétera. Resultó que la chica estaba embarazada, bueno, ahí se supo la verdad, no se pudo, no había ley de aborto, no se pudo realizar un aborto, tiene un niño y la psicóloga dice, miren que no está preparada, que no está preparada para hacerse cargo.
tiene cierto rechazo al bebé, ya lo manifestó estando en los últimos meses de embarazo, que fue en los últimos meses de embarazo cuando la chica cuenta el abuso del padrastro, y no, que sí, que no, y que le diera el pecho, que esto, que el otro, las enfermeras, y otras psicólogas. El asunto es que una mañana la encuentran dormida y con su cuerpo ahogó a la criatura. Después la cosa viene mucho más complicada. Cuando Mercedes va a querer hacer la partida de defunción, resulta que no se había hecho partida de nacimiento. Que eso significa otra cosa, ¿no? Ese bebé iba a ser vendido. Pero ahí hubo toda una cuestión muy de prejuicio, y el prejuicio no deja ver los motivos que, a ver, pueden ser grandes, pequeños, terribles, pero son los motivos que tiene una madre para dejar un hijo, que yo diría en general son grandes, son pesados, a ella le pesan. Elizabeth. No, yo me había quedado con la pregunta que usted había hecho antes de este caso sobre pensar en algún ejemplo de escena dentro de la escena. Me resulta difícil pensarlo, ¿no? Ya había dicho, se lo tragó la escena, se lo comió. Sí. No sé, se habló del duelo acá. No sé si sería uno de los casos, el duelo patológico. Por ahí no el duelo normal, que bueno, es un momento lógico dentro de la pérdida de objeto. Pensé si ese podía ser un ejemplo o no. Sí. Porque me resulta difícil pensar este concepto, este tercer punto que vivimos de escena dentro de la escena. En los ejemplos... A ver. Lamentablemente, en Argentina, este año velamos a un personaje que era el 10. Y no pudo dejar de ser el 10. Pero el 10 lo llevó, el 10 era el mejor jugador. Bueno, todo en él tenía que ser el desborde, a la enésima potencia. Un hombre que podríamos decir buscó su muerte. No se cuidaba. Es un hombre que pudo haber tenido toda su vida, ¿no? Es decir, la medicina que quisiera, no podía dejar de dañarse. Se lo tragó el personaje. No pudo dejar de ser el personaje. Lo hemos velado porque, a ver, mi generación lo amó, lo idolatró, era el 10. Pisabas cualquier lugar fuera de la Argentina y te decía Maradona. Y uno se sentía orgulloso, ¿eh?
dijeran, Argentina, Maradona, no, tenemos el tiempo. Realmente fue lamentable el resto de su vida. Por más dinero que tuviera, por más... Y así como eso, puede haber miles de ejemplos en donde se tragó el personaje. Por favor, si algún día estoy medio maestra ciruela, me avisan, ¿eh? No, puede no, pasar que me Amelia. traiga el personaje. No, estaba pensando que quizás acá también un término coloquial, no psicoanalítico, sería cuando alguien dice se hizo la película o se creyó la película. Se creyó la película. Se hizo la película, se creyó la Exactamente, película. se hizo la película, con lo cual deriva, se creyó la película, se creyó el personaje, y uno en sus fantasías y o fantasmas se cree tal y tal cosa. Entonces, De alguna manera, a ver, cuando él te dice, bueno, la historia es una ficción, a ver, a lo que está aludiendo es a las ficciones que todo sujeto nos armamos, porque esa ficción es lo que nos podemos armar, es la ficción de nuestro fantasma. Y nuestro fantasma, a ver, nos podríamos decir, nos cubre, ¿no? Nos parapeta respecto de la angustia. sí. Pero hay algo que yo quisiera investigar un poco más. Para el verano, quisiera investigar un poco más, tranquila, en fin. Y es, si acaso el fantasma no es una forma de encarrilar la pulsión. Porque, a ver, donde no hay fantasma, ¿dónde es? En la psicosis. El desborde pulsional es terrible. Sí, pero yo ahora que decís vos esto pienso, en el neurótico sí, porque a lo mejor con suerte se da cuenta que se está haciendo la película, pero me parece que los efectos de violencia también vienen cuando de un plumazo, de un día para el otro, sucede algo que se esfuma y se desvanece el fantasma y se cae toda la película. Y se termina la obra y se cayó el escenario. Sí, sí. Yo tengo una pregunta respecto de eso. Te escuchamos. Sí, sí. Te diría, eso ha tenido que ver con mi clínica hasta no hace mucho, o con mi clínica con los adultos, o los adultos de arriba de más 50. Los viejitos. De más 50. Ahora, ¿y qué pasa si, digamos, por no ejercer violencia no perteneces?
Sí, un lío bárbaro. No, porque por un lado te iba a decir, bueno, mira que vivimos en una cultura en donde este, a ver, mi hijo más grande hasta el día de hoy me lo dice, a mí no me dejabas ver, no sé, qué ninja, qué sé yo. Batman. Batman sí, pero igual se la cercenaba por ahí, ¿eh? Ciertas cosas de Batman, no, y qué sé yo, va. Y no quería que anduviera con revólveres de juguete, ni con juguetes violentos. Violento. Y después, como dice, bueno, terminó escribiendo un libro. Bueno, algo así como, no sé si estoy equivocado, me enseñaron mal, pero más o menos, Me quiero morir. después les paso el título, No te pero más o menos de por ahí, ¿sí? Este, eh, Mal bien, enseñado o mal aprendido. Sería. o mal aprendido. Ahora, el punto es, desde hace mucho, desde hace 40 años fácil, bueno, que tenemos el intruso dentro de la casa, que se llama televisor, hace ya 60 años en Argentina, ¿no? Más o menos. Bien. O por lo menos que apareció en la televisión en la Argentina. Ese intruso vino muy cargado, porque si bien estaba la telenovela de Nene Cascallar, también tenías el zorro, que era el justiciero, pero hacía de las suyas. Van Masterson, después no me acuerdo ya, un personaje que era un abogado, Petrocelli, era un personaje difícil Petrocelli, ¿eh? Era el piola, abogado, el piola, ¿no? Es decir, Amelia, me acuerdo del llanero solitario donde él era el bueno y los indios eran siempre los malos. claro. Entonces los nativos siempre malos. Uh-huh. Y después, bueno, una serie de dibujitos animados de lo más violento, etcétera, etcétera. Eso fue aumentando y se fue cada vez incorporando más en esto que Lacan dice de las historias, con plural. ¿No? La historia de mundos, plural. Y entonces, viste, ahí donde digo, y si un chico no sabe defenderse, ¿cómo participa del Chau Jimena? Si un chico no sabe defenderse, ¿cómo participa del jardín de infantes? Va a aprender a defenderse. No hace falta que vos le digas lo que tiene que hacer o no, porque va a imitar. Y porque además, bueno, ¿no? La agresividad es innata. Es de naturaleza, no sé si innata, pero bueno, nacemos con ella. Es un tema muy problemático.
¿Vieron esos casos? Ahora no escuché más. Unos casos en Japón de adolescentes que se encerraban en el cuarto y no querían comer y no salían del cuarto y que tenían un nombre específico. Yo pensaba, para mí era la manera de zafar de la presión de los padres y de zafar de la presión social. Pues los japoneses son competitivos, es terrible la cosa competitiva. Y si no sos el mejor, no sos aceptado en tu familia. Entonces hay una gran presión familiar, pero del otro lado hay una gran presión social, porque tenés que saber matar al otro, ¿no? Tenés que saber subir pisando al otro. Quizás, a ver, descarnadamente, como lo dice Lacan, lo hagamos todos. Pero entiendo que, digamos, un neurótico puede valerse variadamente de la voz, la mirada, la boca y el escíbolo. Nadie me preguntó por el plano proyectivo y los voy a dejar con las ganas. Yo lo vi. Ejemplo de plano proyectivo. Es tarde, son las 10 de la noche. Ahora se van a quedar con las ganas del ejemplo del plano proyectivo. Es muy gráfico mi ejemplo del plano proyectivo. Y está en relación al seminario 11 y al collage surrealista. Bueno. Beso grande a todos. Nos vemos. Gracias, Amelia. Chau, chau. Chao. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes.